Hay una escritora que se ha estrenado en la literatura con este magnífico libro, Asalto al Banco Central. Mar Padilla, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantado de saludarte y enhorabuena por esta maravilla, porque mira que se ha escrito, se ha publicado, pero estamos descubriendo cosas nuevas con tu libro, ¿no? A día de hoy han pasado 42 años. ¿Tú serías capaz de decir cuál fue el objetivo del asalto al 100% segura? No, yo no me robo esa facultad. Yo, como bien dices, lo he estado investigando, pero hay puntos que aún resultan oscuros. Lo que sí es verdad es que hablando con las personas que he hablado, que son de perfiles muy diferentes, ¿no? Desde dos miembros de la banda, siguiendo con rehenes, abogados de aquel tiempo, algunos viejos periodistas también. Lo que he tratado es acercarme lo máximo posible dijéramos, a personas que en ese momento estaban muy cercanas a esa situación que podía haber sido tan tremenda, ¿no? Pero, dijéramos, el misterio final yo no me atrevo a decir que lo que está desvelado, porque no es así. Pero bueno, hay algunas cosas que yo creo que sí que se clarifican un poquito más. Por ejemplo, tú hablas con el jefe, el supuesto jefe de la banda, Juan José Martínez Gómez, alias El Rubio. Te encuentras con él en San Sebastián. Ya no es aquel fanfarrón joven que iba armado, ahora es un señor con pelo blanco. ¿Te confesó trabajar para los servicios secretos de la época, para el CSIC? Él no dice algo exactamente así. Él explica su condición de ladrón, y el ladrón de bancos específicamente, y él viene a decir que tenía un encargo que al principio, en una primera versión, él hablaba de un encargo de la extrema derecha, y después, andando en el tiempo, él habló de un encargo de los servicios secretos. Lo que pasa, dijéramos, es que él tampoco aporta no aporta ninguna prueba en este sentido, ¿no? Claro, yo al hablar con él también le pedí, pues, él supuestamente tuvo unos pagos, ¿no? O sustrajo pretendidamente unos papeles, pero él no tenía ningún tipo de, dijéramos, de prueba para saber si eso es verdad o no. Por eso yo en ningún momento lo afirmo como si fuera así, porque no... Es la palabra de él, dijéramos. Lo que sí es claro es que sí que pretendía ser un atraco a un banco, y dado que ellos eran ladrones de bancos, y lo que hacen los ladrones de bancos es robar, ¿no? Sí, pero lo cierto es que, a ver, lo que cuentan las crónicas y tu libro es que intentan hacer un agujero en el suelo para ir al alcantarillado y huir a un local que habían alquilado para dejar el botín, y el suelo ellos creían que era de hormigón porque tenían viejos planos del banco, y resulta que era de granito, y no consiguen hacer el agujero. A partir de ahí la cuestión es si cambian la versión y se montan esta película del 23F para despistar y ganar tiempo, o si realmente era el objetivo inicial. Eso es lo que nunca sabremos, a no ser que alguien nos lo demuestre, porque tampoco te puedes fiar la palabra de José Juan, ¿verdad? Tú misma lo dices. La versión que él dijo en aquel momento está elaborada, dice: tengo el encargo de la inteligencia española de sustraer unos documentos que están en la caja de seguridad número 156, que tienen que ver con el 23F e implicarían a miembros del gobierno, incluso al rey don Juan Carlos, en lo ocurrido. María Ángeles, ¿tú eso lo oíste en Moncloa? Sí, claro. Había diferentes líneas, ¿no?, de posible objetivo, ¿no? Efectivamente, allí la versión que más llegó a creerse como válida era que eran un grupo de asaltantes de bancos
a las que unos mercenarios a los que se les había encargado. Pero no sería la primera vez que el CSIC trabaja con chivatos que pertenecen a este mundo. Naturalmente. O sea, eso no es extraño. Por supuesto, eso no es extraño. ¿Te llegó eso? Documentos que tenían que ver comprometían a distintas personalidades de este país. Pero en el 23F. ¿Consta que existieran en ese banco? No lo sé, no tengo ni idea. Pero esa era la versión. Te llegó, pero como rumor. La versión, exacto, que se pensaba que eso era así. Mar Padilla, eso quedó en nada. En el libro explicas esto con mucho detalle. ¿Existen tales documentos? ¿Existieron alguna vez? Yo no tengo pruebas sobre eso. Lo que se manejó en ese momento, y en el tema del gobierno, o por lo menos lo que explicaron, eran las diferentes tesis, y todas muy, dijéramos, irradiadas por lo que supuso el 23F, ¿no? Uh-huh. De hecho, hubo un momento de... dijéramos, la psicosis golpista era tal que yo creo que sin darse cuenta, o dentro de esa psicosis, y una psicosis real, porque aparte del golpe de Estado del intento del golpe de Estado del 23F, habían otros que podían estar en camino, dijéramos, se pensó que podría estar relacionado el asalto al banco con el intento de asalto al Congreso, y que eso fue a mí me parecía un poco claro que sí que fue un juego de espejos utilizados por la banda para crear un momento de confusión, dijéramos, para intentar hacer lo que ellos querían hacer. Esto me explico, porque ellos cuando empezaron, de hecho, lo primero que hacen es que indican que hay una nota donde ellos escriben sus exigencias, y ellos piden, como habéis dicho al principio, ¿no?, la liberación de Tejero y 3 militares más presuntamente implicados en el golpe del 23F. Entonces, aquí hay como varias tesis. Una es que ellos lo hacen como una mascarada, ¿no?, como una picaresca española para ganar tiempo y conseguir salir y llevarse el dinero, porque ellos saben que no es lo mismo que te tratan como ladrón que es una crisis política, ¿no? Yeah. Ellos hacen, yo creo, esta lectura. Esta sería una. La segunda tesis podría ser que ellos iban a hacer el asalto y ya que estaban en ello, podría haber grupos de extrema derecha que dijéramos que los apoyaran de cierta manera para crear una nueva sensación de inestabilidad en la democracia española, también, que tenía, recordemos, apenas 6 años. Y después está la tercera tesis que enlaza unos supuestos documentos del 23F y llegarían hasta este 23 de mayo. Estos documentos, efectivamente, he leído mucho, he buscado mucho, he hablado con muchos historiadores que saben infinitamente más que yo, y es algo que a veces se ha especulado, pero nunca se ha llegado, o de momento nunca se ha llegado porque documento... a saber, pero también hay documentos que están clasificados. Claro, pero es verdad, lo que dices es muy importante, Mar. Es increíble, pero aunque sea del año 81, aún no se ha desclasificado todo sobre el 23F. Es increíble, pero es así. Y además hay documentos que sí sabemos que existen, por ejemplo, donde decía Tejero y Armada los miembros del gobierno que tendrían. Estaba hasta Felipe González en esa lista, estaba Soletura, que era amigo mío y comunista, no tenía nada que ver, ¿no? Pero ahí pusieron los nombres que les dieron la gana a ellos, lo cual no significa que estuviesen implicados. Por cierto, en este asalto al final, ¿desapareció dinero o no? Eso sí que puedo, digamos, afirmar, a no ser que son unas pruebas parseadas, que ya sería demasiado bizarro, que porque además yo tuve acceso, por suerte, al archivo de la delegación del gobierno aquí en Barcelona, que en ese momento estaba el señor Rovira Tarazona. Entonces, en ese archivo habían, dijéramos, algunos... había, por ejemplo, como un vale, dijéramos, de la policía. Según ellos, habían encontrado 300.000 pesetas en el hotel de al lado, inmediatamente el que toca, dijéramos, con el edificio del asalto, que fue allí por donde se escabulleron algunos con más suerte, bueno, solo uno con más suerte, y otros que los cogieron, algunos de los asaltantes en ese momento, que podía ser tan duro y complicado, ¿no? Cuando hay un tiroteo entre
entre uno de los asaltantes y un miembro de los GEOs, porque se encuentran, y entonces en ese caos algunos asaltantes saltan al hotel, sí. Al hotel. La editorial es Libros del Cao y hay que leer esta maravilla. Fíjense, pasan los años, parece que lo sabemos todo y todavía no hemos descubierto el verdadero motivo al 100% de este asalto. Asalto al Banco Central. Mar Padilla, muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Gracias.